Bienvenidos una vez más al segundo episodio de Donde Dios Toca. Abby, hoy estamos muy emocionadas porque Sí, vamos a leer el primer testimonio que nos hayan sí, enviado por fin. y vamos a abrir este capítulo un poquito fuerte. Ay, Entonces, adelante, estoy muy vamos a curiosa. empezar a leer esta historia. Dice, hola, me llamo Cristiano y tengo 30 años. Cuando hicieron la invitación a compartir nuestros testimonios, vi la oportunidad de enviar el mío, pues mi deseo es poder dar a conocer la palabra de Dios, especialmente a hombres, ya que por mis malas acciones lastimé a las personas que más amo y me importan. Uy, empezamos fuerte. Y eso también, chicos, no olviden que si tienen un testimonio, envíenlo a través de nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción del video. Sigue diciendo, mi historia comienza hace muchísimos años atrás, pero mi declive total empezó hace aproximadamente 5 o 6 años. Conocí a mi esposa cuando teníamos 15 años. Casi 1 o 2 meses después de que nos conocimos, comenzamos a ser novios. El noviazgo duró 6 años. Durante este periodo, ella y su familia me invitaron a una iglesia cristiana cuando tenía más o menos 18 años. La semilla fue puesta. Ahí, Sabdi, yo creo que el hermanito quería hacer hincapié a lo de la semilla porque metafóricamente se le dice así a la palabra de Dios. Ahí en el libro de Mateo, La para... capítulo 13, está la parábola del sembrador. Y ustedes van a poder ver cómo Jesús compara la semilla con la palabra de Dios y los diferentes tipos de tierra y que se refiere al corazón representan de al las corazón. personas. Si la semilla cae en buena tierra, el mensaje crece y da frutos. Y él sigue diciendo, nos casamos cuando teníamos 21 años y al año nos convertimos en papás. Casi inmediatamente que mi esposa quedó embarazada, mis fines de semana los pasaba con mis amigos, tomando alcohol hasta perder la conciencia. Era mi rutina de los viernes y sábados. Los domingos me iba desde temprano al fútbol de la liga de la colonia y repetía la misma acción de los 2 días anteriores. Entonces eran 3 días de estar perdido en el alcohol. Bastantes. Eran tiempos de pandemia, y sí, ¿no? Así que a veces eso lo repetía entre semana, porque no había trabajo ni nada más que hacer. En otras ocasiones iba llegando a casa entre 5 y 3 de la mañana a causa del juego. Mi hijo, a pesar de que era muy pequeño y no se daba cuenta realmente de la situación, le estaba haciendo un daño enorme, porque cuando tenía aproximadamente 4 años lo hice participar dándole una probadita de alcohol. Y yo me reía, sin pensar que podía volverse un problema muy grande cuando él creciera. Siento que aquí en México eso está súper normalizado, porque no nada más en ese ejemplo que nos está dando del Sí, alcohol, sino también, por ejemplo, luego dicen groserías y todos, ay, qué chistoso, ay, que es lo repita. risa. Ajá, les da risa cuando debería ser motivo de vergüenza para los Claro, papás. sí. Pues como dice en Efesios 6:4. Sí, me perdí muchos días en mi familia. Me perdí de la etapa de haber disfrutado de mi hijo siendo un bebé y cometí muchos errores en mi papel de padre. Pero Justo en eso estaba yo pensando ujú, ahorita que estás leyendo, Sabri, porque, y creo que es de los puntos más importantes, que él ya no va a poder regresar el tiempo, sí, ya no va a claro. poder disfrutar la etapa de su hijo siendo un bebé, y pues es muy triste. Por eso, pero esto no termina ahí. Mi manera de vivir era solo trabajar, me obsesionaba el dinero, las cosas materiales, me obsesionaba con sentirme alguien importante en la vida o impresionar a la gente, pero aunque trabajaba y adquiría cosas, me sentía solo. En la cuestión familiar sentía desesperación por proveerles dinero. Siento que eso nos pasa a muchísimas personas porque buscan llenar los vacíos con las Sí, cosas materiales. materiales. Y pues tenemos muchísimos ejemplos de personas que son famosas, que tienen fama, dinero Mm, y pues no se sienten también plenas, en paz. sí, Entonces siempre buscan llenar el vacío así y pues no, ese vacío no lo van a poder llenar con nadie más que con claro. la presencia de Dios, justamente como dice en Isaías 26:3. Hay muchísimos más versículos también que hablan de la paz que tenemos Sí, cuando estamos en comunión con Dios y la paz venidera también que encontraremos cuando estemos en la eternidad con Él. Y en lo material también claramente dice en la Biblia, en Primera de Timoteo, ujú, capítulo 6, nos recuerda que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. sí, Entonces es mejor no afanarnos por nada ni por sí, nadie. claro. Pero él estaba viviendo así. Sí, Y él dice, en este punto se estarán preguntando, ¿y su esposa qué decía? ¿Qué hacía? ¿Qué estaba pasando con ella todo este tiempo? ¿Cómo aguantó tanto? Me causa dolor sí. ahora recordar pensar que ella se llevó gran parte o toda la parte de las consecuencias y el sufrimiento, no solo por todo lo anterior que les he platicado. Yo crecí en un ambiente machista, donde mi papá era todo lo anterior al que yo fui. Era alcohólico y me tocó ver a mí y a mis hermanos en varias ocasiones cómo le pegaba a mi mamá.
se encontraba con mujeres, o sea, le fue infiel. Y desafortunadamente yo cometí esos errores con mi pareja. Ya salió el peine, Sardi. Muy A veces difícil. creo que los papás pensamos que, que nuestras acciones no van a afectar en nada a nuestros hijos, pero claro que sí. Ellos Sí, aprenden de del nosotros, son ejemplo que les dan. el vivo reflejo de los papás, entonces pues es Sí. comprensible Y también. él dice, no es tampoco excusa, pero creo que Claro, influye un poco en el mal comportamiento que tuve, pues yo lo veía de forma normal, tratar así a mi esposa o pensaba que sería como mi mamá, que nunca dejó a mi papá. Sobre mi esposa contaré las cosas que pasaron más brevemente porque no quiero lastimarla haciéndola recordar todo. Y aunque todo es anónimo, creo que pueden hacerle la invitación a ella que cuente su lado de la historia. Siento que esa parte ya correspondería a ella. sí, a mí me encantaría escuchar el Escuchar la otra testimonio de parte, la, ¿no? sí, Su porque perspectiva. claro, más aquí que es un matrimonio, va a ser muy diferente Sí, el proceso, de cómo lo el vivió uno a testimonio, otro. sí, de cómo lo vivió el esposo a la esposa. Entonces, si nos está viendo, envíenos su testimonio, vamos a estar muy ansiosas de De recibirlo. escucharlo Sí, y ver completa la historia. sí, Yo también fui machista, sigue diciendo. Pensaba que no tenía derecho de reclamarme nada, que debía quedarse en casa esperando con comida caliente y la ropa limpia, lista para complacerme, típico. aguantando todo. Además, mi papá me decía que si ella me dejaba, yo fácilmente me podía conseguir a otra persona, porque soy hombre. Qué malos consejos. Le falté el respeto no solo a ella, sino también a nuestra casa, llevando a mis amigos para emborracharnos allá o cuando estábamos todos borrachos, nunca medí el peligro que corrían ella y mis hijos. Ay, no. También hubo infidelidades de mi parte, por si querían saberlo. Mi carácter y mi forma de ser con ella cambiaron a cuando éramos los jóvenes enamorados de 15 años. Me comportaba de manera grosera y fría, evadiendo a sus muestras de cariño y afecto. Era mi forma de sentirme más hombre. Seguramente muchos que escuchen el podcast se alegrarán al saber que me dejó, al igual que a mí, porque si ella no me hubiera dejado, no habría podido abrir los ojos por mi propia cuenta. Esa fue la gota que derramó el vaso de mi vida. Perdí a mi esposa, a mis hijos. Durante este tiempo tuvimos otro bebé. Perdí mi casa, mi dinero, todo. Y todo porque no supe manejar mis problemas internos. Pues creo que todos los que estamos escuchando estamos pensando algo como, ay, amigo, pues, ¿qué ¿Qué te esperabas? esperabas? ¿Qué más te iba a Pero pasar? eso es lo que decía el salmista. Es bueno es haber sido humillado, Sí, porque para que yo aprenda tus estatutos, para que yo exactamente. me vuelva a acercar a ti, para que en este caso él tuviera un encuentro personal y por primera vez con el Señor. Además, Dios es un padre amoroso, Sardi. Él, Sí, si ama a sus hijos, los nos va a disciplina, corregir, sí. claro. Y además también yo estaba pensando que él en la derrota, en el fracaso, encontró la victoria. Sí, imagínate cuántas cosas que tuvo que pasar para volver hacia Dios. Sí, Y dice, en ese momento me acerqué a la congregación a la que asistía mi esposa y su familia. Me acerqué con el líder y le platiqué la situación. Me costó trabajo aceptar que yo era alcohólico y claramente me ayudó. ¿Cómo? Enseñándome la palabra de Dios. ese siempre va a ser el primer y mejor paso que podemos dar para Claro, aceptar claro, la sí, sí, corrección de sí. Dios. El aceptar nuestros errores, nuestras fallas, también es un acto de humildad. Sí, Entonces, como dice en Primera de Juan, capítulo 1, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y pues es todo un proceso. sí, necesitamos arrepentirnos. El primer paso es Exactamente. arrepentimiento. Sí, Y comenzó con la palabra de Dios, comenzaron a tener reuniones de enseñanza y de oración, le dio consejos cómo buscar a Dios. Él recuerda, dice, recuerdo que me mencionó el versículo de Mateo 6:6, el cual dice que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Me metí a mi cuarto, me hincaba, lo primero que hice fue buscar el perdón de Dios. Después busqué su guía para las decisiones que estaban por venir. qué importantes son los ministros de las congregaciones, porque lo guió por el mejor camino, dándole consejos, no como los que estaba recibiendo de su papá, De su papá, claramente. sí, Y como, lamentablemente. sí, y también el hermano, como dice en Proverbios en el capítulo 15, versículo 31, como dice que, pues, él acepta, Sabio es el que ajá, recibe la corrección. exactamente, él aceptó la corrección y conduce a la madurez. Entonces Sí, ya estábamos empezando a ver el proceso del hermano. claro, sí. Comencé a leer
mi Biblia más constantemente y no faltar a la iglesia, asistir de corazón. Las reuniones son los días domingo y también los días de jugar fútbol. Uf. Qué horror. Antes, faltar al fútbol era algo imperdonable para mí. Me imagino. Si no lo hacía, sentía que mi día o mi semana no estaban completos, que le faltaba algo, que era mi prioridad. No tenía que estar antes de empezar el partido, ser de los primeros y de los últimos en irse. Qué horror. Dios se volvió mi prioridad después de ese golpe tan duro. El líder me aconsejó orar a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Tal vez yo, que iba empezando a buscar a Jesús, sirvió para que viera de forma más normal el orar. Al principio siempre era pedir perdón y dar gracias, sin nada más que pedir. El poder de la oración, Sabri, yo creo que es tan grande, es un canal vital y directo que tenemos en comunión con Dios. Sí. Entonces debe ser de una manera sincera, constante, y aquí el trabajo del ministro fue increíble. Sí, la oración, te voy a leer una cita de John Piper. Sí, adelante. Dice, Sabri. la oración es el reconocimiento abierto de que sin Cristo nada podemos hacer. Y la oración es el apartarnos de nosotros mismos y volvernos a Dios con la confianza de que Él nos brindará la ayuda que necesitamos. La oración nos humilla como necesitados, pero exalta a Dios como rico. Entonces, Él comenzó de esta forma. Nos sigue diciendo, reflexionaba y pensaba, ¿qué era lo que Dios quería de mí? Le pedí sabiduría para entender, pero venían más problemas, momentos de angustia en donde las cosas salían peor de lo que ya estaban. Y no solamente con mi esposa, también tuve problemas con mi propia familia. Mis hermanos me dieron la espalda cuando los necesité. Tenía problemas con mi papá porque él es de otra religión. Entonces no aceptaba el que yo fuera cristiano. Siempre buscaba imponerse y que se hiciera lo que él dice, estuviera bien o mal. Me seguía aconsejando que me buscara a otra persona. Y yo me molestaba y le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi papá me da estos consejos? Y pues sí, Abby, o sea, ¿tú cómo ves esto? Sí, y ¿sabes muy qué? difícil. Además a mí me recuerda mucho esto a lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, y en Lucas, capítulo 9, que nos enseña a cargar nuestra cruz y seguir a Jesús, que es como una forma es como un llamado a entregarnos totalmente a Sí, Dios, que debemos negarnos a nosotros mismos, a veces negar a nuestra familia y estar dispuestos a sufrir por causa de Jesús exactamente. y poniendo también a Dios por encima de todo y de todos. Sí, y ahora que lo estás comentando, su sufrimiento pasado fue a causa de sus acciones, Sí. pero ahora fue por causa de Cristo, al aceptar a Cristo Exactamente. en su corazón. Sí. Y él dice, no quiero engañar a nadie, haciéndolos creer que cuando me rendí a Dios, cambié totalmente. Fue un proceso y en ese proceso volví a caer en el alcoholismo, salí de nuevo con mis amigos, pero me di cuenta que el Espíritu de Dios ya se estaba moviendo dentro de mí porque ya no me sentía como antes, ya me sentía incómodo, que ese no era mi lugar. Ya no lo veía normal, me fui alejando de mis amigos, de mi teléfono. ¿Por qué del teléfono? Porque en mis redes sociales solo seguía cuentas de mujeres, de modelos y cosas así. Esta es la evidencia más clara de que el Espíritu Santo ya estaba obrando en su vida, Sabri, Sí, porque obviamente no iba a hacerse perfecto de la noche a la mañana. claro. Eso es todo un proceso, pero empezó a dar fruto esa semilla de la que estábamos hablando al Sí. principio. También como dice en Gálatas 5. Sí, la vida del cristiano es un proceso de santificación Sí. y eso lo vamos a seguir viendo. Veamos a personas tan maduras, pero dentro de ellas el Espíritu de Dios les sigue transformando. Sí. Y él dice, trataba de alimentar mi alma con videos de Dios, como predicaciones, alabanzas, etc. Me llegué a levantar varias veces en la madrugada, me despertaba de golpe y salía de mi cama. Me hincaba con la cabeza hacia el suelo y oraba a las 3 de la mañana. Me fue difícil porque llegaban esos pensamientos de que alguien te estaba viendo, sobre todo para mí porque antes no podía dormir con la luz apagada o tenía que tener la televisión encendida. Pero Jesús fue mi fortaleza y ahora duermo con la luz apagada. Qué gran logro. Es difícil, pero muchos luchamos con eso. Sí fui. En mis estudios aprendí muchas cosas de la Biblia, historias de personas que pasaron por muchas pruebas y tribulaciones, pero en ese momento la historia que más me dio esperanza fue la de Job. Me sentí identificado en muchas
cosas. Les invito a leer todo el libro de Job. Lo voy a leer. Hay que volver a releer, a sufrir un poquito Sí. con Job. Sí. Con mi esposa fue un proceso del poder regresar con ella. El líder me aconsejó que en el momento era mejor estar cada quien en su casa y yo me molestaba. No entendía por qué apoyaba la separación cuando se supone que él debía incitar a mi mujer a Claro. regresar conmigo. Me sentí desesperado. Yo lo que quería era recuperar ya a mi familia, a mis hijos, pero ahora me doy cuenta que eso me enseñó a valorarla a ella como mi Exacto. esposa, como mujer, Paciencia. y a valorar a mis hijos. Es que eso es lo que Dios quería hacer primero con él para trabajar después a su Claro. alrededor. Y paciencia, paciencia, chicos. Y dice, mi transformación en Dios ha sido tan grande que las personas que me conocían antes ahora ya no me reconocen. Reflexioné mucho sobre el Sí. sacrificio que hizo Jesús por nosotros, por amor a nosotros, todo lo que sufrió, toda la humillación que recibió, toda la sangre que derramó. Hoy sé que todo lo que vivió Jesús no se puede comparar ni un poco con lo que yo viví. Yo sé por qué ya nadie lo reconocía. Yo Sí. sé por qué, ¿sabes? Porque ya era una nueva criatura en Cristo. Así Ya es. estaba renovado. Y esto podrán encontrarlos en 2 de Corintios capítulo 5. Su antigua 5, manera de vivir había pasado. Pasaron. Ya sus culpas también quedaron atrás. Sí. Encontró una nueva identidad y una comunión con Dios. Así Es que que sí, es hermoso eso lo eso. reflejaba. Sí, No nada más por dentro, por fuera claro. también. Es hermoso lo que tú estás diciendo, que sus culpas ya pasaron, o sea, ya Sí, fueron perdonadas. fue Y muchas perdonado. personas de las que estoy segura de las que están escuchando aquí, hay veces que se sienten aún así, con esa culpa, Sí. llevándola y cargándola cada día, pero no debemos ver esto, lo que Jesús ha hecho y que es completo, que lo hace Sí. y que Él nos perdona y que ahora Él nos trae una nueva vida, redención, y que eso significa una vida diferente. Sí, traer a además, Él. Sabri, ahorita estoy recordando que muchas veces he visto en las redes sociales Ujú. que muchas personas luego escriben ahí en los comentarios, yo estoy alejado de Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo regresar? Me da miedo, me da vergüenza, y lo mejor es aceptar esos errores Sí. y regresar de forma humilde con Dios. Sí, Dios siempre nos va a perdonar primer cuando paso. lo hagamos humildemente y de corazón. Sí, es ahora la imagen de Jesús en nosotros, por eso ya Sí. no nos reconocen. Exacto. La respuesta a mi pregunta sobre saber cuál es mi propósito, Dios me lo reveló. Mi propósito es ganar la salvación y pasar la eternidad dándole gloria y honra. Y que me vuela la cabeza que Él lo Sí. haya comprendido así. Y mientras Sí. esté en este mundo terrenal, trato de ser un buen papá, dar un buen ejemplo a mis hijos, enseñándole valores como el respeto, a trabajar, pero sobre todo a guiarlos por el camino de Dios. Ahora oramos antes de ir a dormir, en la mañana antes de dejarlos al colegio, dar gracias por los alimentos, y gracias a Dios ya saben muchas cosas de su palabra. Qué hermoso, está haciendo lo que dice en el libro de Proverbios, está instruyendo a su niño. Sí, y qué mejor en el camino del Señor. Sí, del camino Con del mi esposa la relación ha cambiado. Dios nos restauró y me enseñó una forma diferente de amarla. Ahora soy amoroso con ella, la respeto y admiro como mujer. Jugamos como si volviéramos a ser los jóvenes de 15 años, y en este punto me pregunto, ¿qué es ser hombre para las personas que no conocen el amor de Dios? Porque ahora yo tengo claro que el ser hombre es dejar que Dios me guíe para poder guiarla a ella y a mi familia. Ser hombre para mí es tratarla como un brazo frágil, sabiendo que cada cosa pequeña puede romperla. Ser hombre para mí es proveerla y respetarla, sobre todo en la fidelidad, cuidar Claro. a ella y a mis hijos. A mí me encantó que usara la cita de la primera carta de Pedro, porque el otro día estaba escuchando también a unas personas que decían que los hombres tenían que tratarnos así porque éramos de corazones débiles. Y pues no, claro que no. Dios instruye a que nos traten así no porque seamos inferiores ni nada de eso. Somos iguales en valor espiritual, siempre vamos a ser iguales, pero Dios incita a los hombres a tener un cuidado, una delicadeza y un respeto especial por sus mujeres. Y mira, esta es su conclusión. Vamos a ir reflexionando. Sí, otra cosa que él dijo,
Otro versículo que me ayudó mucho fue Nehemías 4:17, porque con una mano estaré trabajando para Dios y mi familia, pero con la otra tendré la espada para enfrentar los problemas y tribulaciones con la guía de Dios. Claro, Y qué hermoso. me he sometido a Dios en obediencia. Quiero que se haga su voluntad en mi vida. No me asusta ahora porque sé que si Dios permite algo es porque necesitaba pasar para que lo mejor llegue o porque necesitaba mejorar mi relación con Él. Filipenses 2:5-6 me ayudó a aclarar mi mente. El rey vino a despojarse de sí mismo. Estuvo en la tierra como alguien humilde. Claro. Me ayudó a no aferrarme a nada ni a nadie. Sí. Y gloria a Dios, porque también ahora puedo leer el libro de Apocalipsis sin tener miedo por el fin del mundo. Ahora clamo porque venga pronto y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios. Amén. ¿Y qué es mejor que no esperar esto? Sí. Él decía, ahora yo cedí mi voluntad a Dios. Antes hacía lo que Él quería, antes Sí. hacía y deshacía, iba por donde Él quería sin dar cuentas a nadie, pero ahora, siendo una nueva criatura en Cristo, está Sí. entregando su voluntad a Él. Exactamente, además todo lo que Él hizo, lo hizo de forma correcta, Sabri, porque muchos luego aplican esa de, yo no sabía lo que tenía hasta que lo perdí, y ya, ¿no? Pero Él sí, exactamente, Él sí buscó contra todo eso y buscó contra las de la opiniones guía de de todos Dios. los que estaban ahí. Sí, exactamente. Sí. Entonces, a mí me encantó, la verdad estoy muy maravillada de la obra de Dios y yo Sí, también claro. solamente espero que esto sirva de guía y de esperanza Sí. para las personas que estén pasando por una situación similar. Espero que sea de esperanza. Sí, claro, les alentamos por medio de este testimonio, de este hermano, a todos los hombres que escuchan también, decirle, hombres, lo voy a volver a leer porque me encantó esta parte. Claro. ¿Qué es ser hombre? Ahora yo tengo claro que ser hombre es dejar que Dios me guíe para poder guiar a mi familia y a mi esposa. Sí. Entonces, los dejamos con esta cita y esperamos que Dios toque su corazón a través de este testimonio. Amén. Adiós.